alabanza y la adoración hoy y para siempre, mi Dios eterno. Glorifícate, Padre Santo, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar. Vamos a entrar a nuestra lección, que se encuentra, que lo acaba de mencionar nuestra hermana, nuestra base bíblica, en el estudio número 15, con el título, con el tema, dice: el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, nos hemos sentido frustrados una vez en nuestra vida. Si, ¿verdad? No nos sentimos frustrados, pues vamos a sentirnos frustrados. Todos tenemos de una u otra manera, ¿verdad? Tenemos frustraciones en nuestra vida. Si no lo tenemos, pues lo vamos a tener. Porque esa es la ley de la vida, hermano. Todos nosotros, ¿verdad? De una u otra manera pasamos frustraciones en nuestra vida. Y si no, pues la va a pasar, hermano. No digas de esta agua que no he de beber, que con el precio que están las aguas, hermano, la vamos a pasar. Dice, ¿verdad?, nuestro estudio bíblico: el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, como seres humanos, nos trazamos metas. Hacemos planes. Y muchas veces los planes son frustrados porque muere un familiar, por la enfermedad, por ciertas circunstancias en nuestra vida que llegan del diario. Pues muchas veces no se cumplen nuestras metas. No se cumplen los planes que nosotros trazamos. Y eso llega a una frustración. Recuerdo que cuando era pequeño, escuchaba yo una fábula que decía esto, de la lechera. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado esa fábula. Era de un hombre que llevaba un cántaro de leche. Y en el camino que lo llevaba al mercado, él decía: lo voy a llevar a venderlo. Compraré unos pollos. Los voy a crecer. Después voy a comprar un cerdo. Lo voy a engordar. Lo voy a vender. Y voy a comprar una vaca con su carnero. Y voy a hacer mi empresa. Y se alegró tanto que brincó de alegría y se rompió el cántaro. Ni compró los pollos. Y muchas veces en nuestra vida, hermano, vamos haciendo planes, vamos haciendo metas, pero muchas veces no se llegan a realizar y esto nos llega a una frustración. Cuando yo iba a la escuela, hermano, los que son de esta generación tal vez no me entiendan. Pero los de mi generación, cuando yo iba a la secundaria, hermanos, siempre poníamos la radio. Y por ahí como a las 7, hermanos, siempre pasaba una canción que decía: los caminos de la vida. Y esta canción decía: los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como me lo imaginaba. ¿Por qué les digo de esta canción? Porque muchas veces mis abuelos, ¿verdad?, allá donde nosotros somos, decía, muchas veces las canciones reflejan lo que nosotros no queremos ver. Y esta canción dice: mira, los caminos de la vida no son como yo pensaba, como me los imaginaba. No son como yo creía. Porque cuando uno es pequeño, pensamos que nuestros padres, pues, ¿verdad?, no nos quieren dar lo que nosotros todos deseamos. Y eso muchas veces nos frustra. Por eso el tema de esta noche, o de esta mañana, perdón: el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Y esto, hermanos, cuando yo escuchaba esta canción, yo me acordaba, hermano, de los consejos de nuestros padres. Los que somos adultos, teníamos unos padres como que nos educaban y nos decían: hijo, la vida es dura.
Y nos van preparando nuestros padres. Desde pequeños nos dicen, cuando nosotros nos caíamos de pequeños niños, y nuestros padres nos decían, mira, levántate porque los hombres no lloran. Nos iban preparando. Hoy en la actualidad, hermanos, vemos niños frustrados. Hace años atrás era imposible ver que un niño esté frustrado porque el niño juega. Pero hoy vemos que son niños frustrados. Por ejemplo, cierta ocasión daba clases en el basement con los niños, y hacíamos juegos con los niños para aprender la Biblia jugando. Y decíamos, mira, este es el Nuevo Testamento y este Antiguo Testamento, y yo les iba diciendo los libros o personajes bíblicos, y ellos iban jugando, y los que iban perdiendo pues se iban sentando en sus asientos. Ganó una niña. De momento un niño se puso al lado de las bancas, frustrado, enojado. Yo no vi que nadie le hiciera nada, yo no le llamé la atención. Los niños no le pegaron, no hicieron nada. Y yo le decía, hijo, ven a jugar con nosotros. Y él frustrado me dice, es que hermano, dice, yo quiero ganar. Le digo, hijo, pero para que tú ganes, tú tienes que contestar bien las preguntas que uno te hace, ¿verdad? O les hace a los niños. Y él frustrado, enojado, me dice, no, es que hermano, yo quiero ganar. Y el niño estaba frustrado, hermano, porque quería ganar. Pero cuando yo crecí, hermano, nuestros padres nos decían estos consejos: la vida es dura, hijo, y no siempre se gana. Los padres de nosotros, hermanos, nos iban preparando. Y dice, ¿verdad?, el título de esta mañana: el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Hay algo que, vamos a la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 3, Génesis en su capítulo 3, en su versículo 17 y 18, hay algo que nos dice la palabra del Señor. Génesis 3, 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis 3, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Dice el versículo 18: espinos y cardos te producirán. Los que venimos de nuestros países y sembramos, nosotros cuidamos las matas, las plantas o lo que sembramos, pero los cardos y los espinos crecen por sí solos. Nosotros vamos haciendo planes en nuestra vida, pero van a venir estos cardos, estos espinos en nuestra vida. Cuando nosotros formamos un matrimonio, lo formamos con toda la ilusión del mundo. Formamos un matrimonio para formar una familia, para tener hijos. Pero muchas veces, pues, se rompe el matrimonio. Y viene la frustración, viene la culpa. Esto me pasó muy cerca a un familiar. De un día para el otro llegó su esposa con unos papeles y le dijo: ¿sabes qué? Esta es una carta de divorcio, necesito que tú lo firmes. Y él le dice: ¿pero por qué? ¿En qué fallé? Hay un libro que se da en el instituto que se llama La Familia. Y dice que cuando se llega a romper un matrimonio, el que le afecta más es la mujer, porque se pregunta: ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué es que no funciona? ¿O por qué es que no funcionó? Y la gente se frustra, hermano. Y este familiar mío, cuando
le llevan ese papel para que él firme la carta de divorcio, él se pregunta en qué fallé. Y yo lo miraba todo frustrado. Y él dice, mira, llegó tanto la depresión, tanto la frustración que yo tenía, que yo empecé a escuchar voces que me decían, ¿sabes qué? Mátate. Ya fallaste en tu matrimonio. Nadie te quiere. Y él me decía, hermano, como yo no conocía del Señor, yo no había entregado mi vida al Señor, ¿qué consejo le voy a dar? Más que le acompañaba en su dolor tomando. Venía conmigo, venía con mis hermanos, pero ¿qué consejo le vamos a dar si nosotros no conocemos del Señor? Y yo miraba su frustración, hermano. Vemos las personas que hacen un negocio con toda la ilusión de prosperar, pero muchas veces el negocio quiebra o se va a la bancarrota. Y eso llega a una frustración. Hay padres, hermano, que gastan todo su dinero, todos sus ahorros para el estudio de sus hijos. Y esto personalmente me pasó, hermano. Yo les comentaba en las clases anteriores que mi madre quedó viuda a los 35 años. Nosotros éramos 11 hermanos. El mayor y el menor. El mayor ya había salido de la escuela, el menor aún no había entrado a la escuela. Era muy pequeño cuando mi padre fallece. Pero los 9 restantes íbamos a la escuela. Y mi madre, con sacrificio, viuda, nos dio estudio a todos, tanto hombres, tanto mujeres. Ese sacrificio de un padre, hermano. Y sabe que muchas veces nosotros los hijos no aprovechamos. Yo me acuerdo, hermano, en la secundaria, me pedían para los que venimos a nuestros países, ¿verdad? Aquí las inscripciones son gratis. En nuestros países tenemos que pagar para entrar a la escuela. Nos piden libreta, nos piden libros. Y hay libros que se tienen que comprar. Y son libros caros. Mi madre con sacrificio nos daba estudio. Todos mis hermanos estudiaron. Pero ya en mi rebeldía, hermano, yo no me metí a la escuela. No me metí en la escuela. Yo nunca entendí el sacrificio que hace un padre para que su hijo aproveche, para que su hijo estudie. Porque el pensamiento de los padres, el estudio que yo no tuve, no significa que mi hijo no tenga ese estudio. Y se sacrifica al padre para dar el estudio al hijo. Y muchas veces yo fui un día, llegó una carta por un compañero del trabajo a la casa. Mandaron a citar a mi mamá. Fueron a la escuela. Su hijo no se ha presentado por meses. Mi madre, sorprendida, dice, yo siempre lo veo que sale de la casa. Yo veo que viene a la escuela. Pero yo no me metí, hermano. Llegué a la casa y hablaron conmigo. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar. Me dice mi hijo, pero ¿por qué? Mira, tus hermanos todos están estudiando, ¿tú por qué no? Le digo, no sé, yo quiero ayudarte porque yo veo cómo sufres y yo quiero ayudarte. Y me dice mi mamá, fírmame una carta donde tú estás de acuerdo que tú no vas a estudiar. El día de mañana, el futuro, tú no me puedes venir a reprochar que yo no te di estudio. Y todos nosotros nos dio estudio. Yo cursé hasta 2º grado de la secundaria, que no lo terminé. Y no es porque me expulsaron. No, simplemente ya no quise ir. Y yo miraba la frustración de mi madre, hijo, pero ¿por qué me haces así? ¿Por qué? Yo le dije, mami, hazme lo que tú quieras, pero yo no quiero ir a estudiar. Y firmé un papel donde yo estaba de acuerdo que no quería yo estudiar, pero yo miraba la frustración de mi madre. Hay frustraciones económicas, hay frustraciones espirituales.
nosotros podemos ver, hermano, en la vida de un profeta usado por Dios. Elías, hermano, en primer libro de los Reyes, capítulo 18, nosotros vemos cómo Elías oró al Señor y descendió fuego del cielo. Elías con sus manos mató 450 profetas de Baal, un hombre poderoso, un hombre que si oraba no llovía, un hombre usado por Dios. Inmediatamente el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, una mujer llamada Jezabel manda un mensajero y le dice, en esa carta que le manda, le dice ese mensajero: así me allane los dioses, si no, Elías, tú vas a estar como algunos de mis profetas. Él se frustra por esa amenaza. Él camina en el desierto. Llega un momento en su frustración que le dice al Señor y le ora al Señor: mátame. Sentado bajo un enebro le dice: mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. Vemos la vida de Job, un hombre recto, un hombre que Dios dio testimonio de que era un hombre recto delante de Dios. Pero llegó un momento que dice: Señor, pero si yo te sirvo, yo soy íntegro delante de ti. Llega a su vida una frustración, hermano. Por eso, hermano, leyendo la palabra del Señor, porque muchas veces en nuestra vida, hermano, aunque somos cristianos, hermano, y aunque nos tratamos de caminar conforme a la palabra del Señor, eso no significa que no van a venir espinos. Eso no significa que no van a venir tropiezos en nuestra vida. Y muchas veces nos frustramos y le preguntamos: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, si yo sirvo a tu ministerio, Señor, pero si yo esto, Señor, pero si yo el otro. Y muchas veces llega a nuestra vida esa frustración, hermano. Pero es una ley que dice, ¿verdad? Génesis capítulo 3. Es una ley, hermano. ¿Por qué? Porque la vida es dura, hermano. Vayamos rápido, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 5. El libro de Lucas, hermano, capítulo 5. En el encabezado de mi Biblia dice: la pesca milagrosa. Dice Lucas capítulo 5, ¿lo tenemos, hermano? Dice el versículo 1 de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Dice el versículo 1: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de ellas, de esas barcas, dice, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice que aconteció que estando Jesús frente al lago, junto al lago, se agolpaba la gente. Vamos a ver la vida del apóstol Pedro. Dice la Biblia
que él estuvo pescando toda la noche. Él estaba trabajando toda la noche. De esa pesca dependía su familia. Esa pesca que él pescaba toda la noche, al otro día tenía que ir a venderlo al mercado, tenía que comprar legumbres o lo que necesitaba en la casa. Y de esa pesca tenía que pagar los impuestos al Imperio Romano. Pero nos dice la palabra del Señor que Pedro toda la noche estuvo pescando y no agarró ni un pez. Pedro mira la multitud. Mira las multitudes que vienen felices, vienen contentos. Mira que vienen con Jesús. Tal vez vienen cantando, tal vez vienen alabando al Señor, pero Pedro está frustrado por dentro. Pedro no ha pescado nada. Pedro está en silencio. Y dice la palabra del Señor que ella estaba lavando sus redes. No había pescado nada y no podían hacer nuevamente las redes así porque olía a pescado. Entonces, si lo volvían a echar así las redes, los pescados no se acercaban. Tenían que lavar las redes. Pedro estaba ahí, hermano, callado. Tal vez esa mañana lo llega a ver su esposa temprano, callado con la cara baja, porque no ha pescado nada. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Jesús le dice que, ¿verdad? Que se vaya y que entre más allá del, ¿verdad? Le rogó, dice, apártate de la tierra un poco. Sentándose le enseñaba desde la barca a la multitud. El versículo 4, y cuando terminó de hablar dijo Simón, boga adentro vuestras redes para pescar. Jesús estaba mirando lo que estaba aconteciendo en su vida del apóstol Pedro. Jesús no es ajeno al dolor de nosotros. Jesús estaba viendo cómo se sentía Pedro en ese momento. Y Jesús le dice en el versículo 4, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús sabía que en la vida del apóstol Pedro estaba triste, estaba frustrado por no haber conseguido ni un pez. Y Jesús, como no es ajeno al dolor, le dice, Pedro, echa tus redes para pescar. Y dice que encerraron tantos peces que dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que Jesús vino a buscar a lo que se había perdido. Jesús le dice a los fariseos, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Yo vine a desatar a los cautivos. Yo vine por el ciego, yo vine por el mudo. Yo vine por los que tienen necesidad, por los que están pasando una frustración en su vida. Les vengo a poner esa paz. Por eso, ¿verdad? Nosotros podemos ver en su ministerio de Jesús, cuando miraba a un ciego, le decía, ¿qué quieren que yo haga? Por supuesto que era algo lógico que necesitaban la vista. Pero el Señor le decía, ¿qué quieren que yo haga? Caminando Jesús, mira a un hombre trepado en un árbol. Y lo mira, le dice, Zaqueo, baja, desciende. Porque aunque eres rico, aunque tienes todo, no tienes paz, estás frustrado por el rechazo de tu pueblo. Caminando con las multitudes, viene una mujer con flujo de sangre y lo toca su manto y lo sana. Porque Jesús no es ajeno al dolor, hermano. Jesús no es ajeno al dolor. En Lucas capítulo 15,
Yo me llena de ternura este capítulo 15, porque desde pequeño yo cantaba ese canto que decía eran 100 ovejas. Dice Lucas capítulo 15 que una oveja se había perdido y él deja las 99 y va a buscar la que se había perdido, porque Jesús vino a eso, a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a eso, hermano, a buscar lo que se había perdido, hermano. Y dice que las deja las 99, va a buscarla, lo pone en sus brazos, lo recoge en sus brazos, lo trae nuevamente el redil. Y dice que hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Jesús mismo vino a buscar lo que se había perdido, hermano. Tal vez esa ovejita estaba desorientada, tal vez esa ovejita estaba decepcionada, estaba frustrada porque estaba perdida, pero Jesús dejó las 99 y fue a buscarla a ella. Yo escuchaba un hombre de Dios que decía, mira, ¿sabes qué, hermano? Dice, yo fui donde mi amigo que atendía en el hospital, dice, pasé a saludarlo nada más, me metí al hospital, conversando con él, dice, mira, ¿por qué no te haces un análisis ya que estás aquí para ver cómo andas? Y él dice, yo me siento perfectamente bien, pero dice, ¿por qué no? Le hicieron los análisis, espérate, esto no tarda, en lo que conversamos, en lo que tomamos un café. Cuando le entregan los análisis, él tiene leucemia. Él entró contento al hospital. Él entró bien al hospital. Cuando sale del hospital, sale frustrado. Y él dice, el sol sigue brillando, las personas siguen su vida diaria, nada ha cambiado, todo seguía igual, pero yo ya salí frustrado, ya salí deprimido, ya salí, porque muchas veces así, hermano, entramos por cualquier dolorcito, hermano, y el diagnóstico arroja que, mire, que tienes esto, tienes el otro, y uno sale frustrado, hermano. Por eso dice, ¿verdad?, el pensamiento central en su expositor, cuando las frustraciones y el desaliento quieren invadir nuestros corazones, es ahora, dice, de clamar al Señor y recordar que su misericordia nunca ha decaído. Dice, ¿verdad?, el textuario, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia. Pero estamos viendo, ¿verdad?, en esta mañana, el Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Muchas veces, hermano, nosotros conocemos al Espíritu Santo, solamente lo conocemos teológicamente. Si yo le preguntara a los hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Teológicamente me pueden contestar, es la tercera persona de la Trinidad. No hay discusión en esa. Alguno me puede decir, el Espíritu Santo es el Paracletos, el Espíritu Santo es el ayudador. Lo conocemos solamente teológicamente, hermano. Pero muchas veces nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Yo puedo decir, hermano, yo lo conozco al hermano Chema. Llevamos tanto tiempo conviviendo, trabajando juntos. Puedo decir que conozco al hermano Chema. Pero yo la relación lo tengo con mi esposa. Y muchas veces nosotros conocemos al Espíritu Santo solamente teológicamente.
por los atributos, por la Biblia, pero no tenemos una relación con el Espíritu Santo, hermano. Dice, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da la victoria sobre la frustración. Vayamos rápido, hermanos, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Efesios 1:13. Dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice: estos son las arras de nuestra herencia para la redención. Cuando creísteis, dice la palabra del Señor, cuando oísteis el evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, fuimos bautizados con un solo espíritu. Todos nosotros que hemos creído en el evangelio tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Pero otra cosa es estar llenos del Espíritu Santo. Dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo. El sello es un sello que Dios nos pone como propiedad de él. Dice que Pablo dice: fuimos nosotros bautizados con un solo espíritu. Nosotros cuando creímos, cuando recibimos al Señor, fuimos bautizados por el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Y esto, hermano, el Espíritu Santo que predicaba nuestro hermano el jueves, podemos ver el Espíritu Santo obrando desde el principio, desde la fundación del mundo. Dice en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas dando vida. Y el Espíritu Santo, hermano, dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, hermano. Y aún el Espíritu Santo está trabajando en el mundo. Usted me puede decir: hermano, usted está haciendo una blasfemia. ¿Cómo va a estar trabajando? Sí, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. En cierta ocasión un hermano me hablaba por teléfono y me dice: hermano, le quiero preguntar una pregunta sobre su clase. Dígame, hermano. Si él me dice: hermano, dice, aún yo no recibiendo a Cristo, 2 días o 2 noches atrás, Dios me revelaba algo a través del Espíritu Santo. Y me mostraba un plato de comida, dice. Y en ese plato de comida me decía: no lo comas. Era un sueño normal. 2 días después, mi pareja o su esposa le dice: mira, aquí tienes un plato de comida, come. Y dice: sí, no te preocupes, dice, ahorita me como la comida, pero cómatelo ahora, dice, antes que se fríe. Cómatelo. Y dice: sí. Y cuando iba a meter la cuchara, tiene una voz audible: no te lo comas. Y él lo deja. Y dice que después empezaron a salir gusanos. Mira, aún el Espíritu Santo, hermano, obra en el mundo. ¿Sabe qué? Porque es el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no conociendo al Señor, tuvimos esos sueños, hermano? Como que alguien nos avisaba: no hagas esto, no hagas el otro. Vayamos rápido, ahí mismo en Efesios 1:17. Mira que el Espíritu Santo, hermano, nos da sabiduría. Dice el versículo 17 de Efesios 1: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo, hermano, es importante en nuestra vida y en la iglesia, porque el Espíritu Santo nos acerca a Dios. Efesios capítulo 2, no, vamos a estar ahí en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2, 18. Dice, porque por medio de Él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo nos acerca a Dios. El Espíritu Santo nos da a conocer realmente quién es Cristo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es importante en la iglesia, hermano. En la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, dice que no se movieran hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo y Él los iba a llenar, dice Jesús. Porque va a venir, dice el Espíritu Santo, y los va a llenar. El Espíritu Santo, hermano, nos da a conocer realmente quién es Jesús. En otras religiones, hermano, dicen que Jesús fue creado, que Jesús es Dios, pero es pequeño. Otros dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos revela realmente quién es Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 4 y 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Efesios 3, 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. El misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos que algunos murieron viendo de lejos esa promesa. Pero nosotros como iglesia, hermano, se nos es revelado quién es el Mesías, quién es Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermano. Dice, ¿verdad?, ahí mismo, en Efesios 3:16, que el Espíritu Santo nos da el poder, hermano. Mire lo que dice. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Y Espíritu está con E mayúscula. O sea, por el Espíritu Santo. ¿Quién le dio ese gozo que cuando Esteban, dice el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 50 en adelante, dice que Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, miraba los cielos abiertos y sentado el Hijo del Hombre a la diestra del Padre? Cuando él lo estaba matando, apedreando, dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y dice que los judíos lo miraban como su cara, como de un ángel. El Espíritu Santo nos da poder, hermano, para soportar todas lo que viene en nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 18, hermano. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pablo va a entender, ¿verdad?, la importancia del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser más bien llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, algunos dijeron: estos están llenos de mosto. Pedro se levanta y le dice: no, hermanos, no es así. Porque dice que los miraron con poder hablando otras lenguas. Y Pedro dice: pues es la tercera hora, son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? Por eso Pablo dice: ser llenos del Espíritu Santo. Porque una cosa que nosotros fuimos bautizados, otra cosa tener la llenura del Espíritu Santo.
Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo. En Salmos capítulo 23, versículo 5, dice la palabra del Señor: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pablo dice, llénese del Espíritu Santo, que su copa esté rebosando. Llénese del Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar la victoria en nuestras frustraciones, hermano. Pablo va a entender, hermano. Y por eso Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Pablo hace la diferencia, el que tiene la llenura del Espíritu Santo y el que no lo tiene. El que tiene el Espíritu Santo, dice, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, mansedumbre, templanza. El que tiene el Espíritu Santo tiene ese amor, hermano. Tiene esa paz, tiene ese gozo, hermano. Mire, hermano, yo manejo, hermano. Yo agarro el carro y me voy. Yo no tengo ningún esfuerzo a hacer más que guiar. Nada más. No hago ningún esfuerzo. Pero cuando yo no tenía, hermano, y nos íbamos en el bus, y a veces caminábamos porque no pasaba el otro, teníamos que caminar. Y donde vivimos estaba un poco de subida, y principalmente en el invierno, cuando neva, muchos carritos no suben. Y vemos ahí las personas empujando el carrito. Es una, ¿qué? Media cuadra. ¿Cuántas yardas? No sé cuántos pies serían, 50, 60 pies para llegar a la esquina. Y están ahí, hermano. Cuando tú vas guiando, son 3 segundos que tú llegas. Pero cuando no está lleno el tanque del carro, o cuando tú estás empujando con tus propias fuerzas, mira, eso te tardan horas para subir. Y así, hermano, el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, nosotros tenemos gozo, tenemos paz, tenemos amor, hermano. Pero cuando no tenemos esa llenura del Espíritu Santo, ¿vamos a ser salvos? Por supuesto que sí. Es por fe, dice Efesios 2:8. ¿Vamos a ir al cielo? Por supuesto que sí. Pero muchas veces vamos caminando en este camino sin paz, sin gozo, sin alegría, hermano. Porque vamos caminando con nuestras fuerzas y no con el poder del Espíritu Santo, hermano. Por eso Pablo va a decir, llénese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Pablo le dice a los corintios, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios? Porque la iglesia de los Corintios tenía todos los dones, pero cuando compartían el pan, los que tenían más, los ricos, comían primero. Ya no era compartir el pan, sino ya era glotonería. Cuando tomaban el vino llegaban hasta emborracharse. Por eso Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Pablo en su vida, aunque estaba en la cárcel, tenía gozo. Y aunque estaba en la cárcel, tenía esa paz. Le escribía, ¿verdad?, a las iglesias. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, hermano? Pablo les va a recomendar a los pastores que para nosotros conocer al Espíritu Santo y tener ese encuentro con el Espíritu Santo y tener esa relación con el Espíritu Santo, primeramente viene desde el púlpito. Porque hoy en la actualidad, hermanos, hay muchos pastores que ya no se predica la palabra del Señor, hermano. Lo que traen son cantantes, traen un poco de show para la iglesia y no predican del poder del Espíritu Santo.
Y qué bien que nosotros tenemos un pastor, hermano, que nos insta a buscar siempre la llenura del Espíritu Santo, hermano. Porque eso viene desde el púlpito, hermano. Para tener esa relación con el Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, damos un mal testimonio del Espíritu Santo. En cierta ocasión una señora, hermano, llegó a su doctor de cabecera. La señora entra al consultorio y le dice, ¿verdad, doctor? Estoy frustrada, me duele aquí, me duele allá. Definitivamente frustrada. Por supuesto, el doctor le recomienda pastillas, le recomienda, ¿verdad? Está frustrada para la ansiedad, etcétera. La señora saca de su mochila, le saca un tratado y le dice en el tratado, que el Señor te bendiga, dice. Y en el tratado decía que el cristiano tiene paz. Y le dice el doctor, gracias por el tratado, pero se lo devuelve. Yo creo que a ti te hace más falta que yo, porque yo, aunque no tengo a Cristo, yo tengo paz. Tú que eres cristiana, me vienes a evangelizar, me vienes a mostrar un papel, dices que yo voy a encontrar paz cuando tú no lo tienes. Muchas veces somos así, hermano. Yo les puedo hablar del Espíritu Santo, hermano, teológicamente, a muchas citas bíblicas. Pero la relación con el Espíritu Santo tiene que ser personal. La relación con el Espíritu Santo tiene que ser personal. Dice, ¿verdad?, la lectura antifonal, Salmos capítulo 113, versículo 5, para los que tienen su expositor, para los que no, pues la Biblia, ¿verdad? Salmos capítulo 113, versículo 5, en la lectura antifonal, dice, ¿verdad? ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Dice, ¿verdad, el salmista? ¿Quién como Jehová que nuestro Dios que se sienta en las alturas? La grandeza de nuestro Dios. ¿Quién se humilla a mirar el cielo y la tierra? El mismo salmista escribe, ¿quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? El 7, ¿verdad? Dice, levántale el polvo al pobre, al menesteroso, dice, alza del muladar, levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Hermano, de eso yo puedo testificar, hermano. Yo nunca me vi en una iglesia, hermano. Mi vida era un desastre, pero un día tocó Dios a mi vida y a través del Espíritu Santo, Él me convenció de pecado, le entregué mi vida y me levantó del polvo, como dice la palabra del Señor. El versículo 8 dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y yo les compartí a las otras clases, nosotros que venimos del mundo, hermanos, nunca nos imaginamos, hermanos, por lo menos servir en la iglesia. No nos visualizamos así. Después de terminar la clase, una hermana se me acerca y dice, hermano, yo me identifico con usted. Porque ahora que tenemos ministerio, hermano, dice, de verdad que nunca ni por la mente se nos cruzó de que Dios nos usara así. Pero Dios dice que levanta del polvo, del muladar. Dice que nos saca del lodo cenagoso para hacer pasos para su honra y su gloria, porque a Él sea toda la gloria y la honra, hermanos. Dice, ¿verdad?, el versículo 9, Él hace habitar en familias a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Nosotros vimos las otras clases que ahorita entrando, ¿verdad?, a la escuela dominical, nuestra hermana leía Salmo 150. Salmo 150 dice, alabarle al Señor con címbalos, con trompetas, con cuerdas, con, ¿verdad?, con danza. Y nos insta al salmista a adorar a Dios con todo lo que tenemos, con instrumentos, con címbalos, con trompetas, etc.
El Salmos 89, versículo 15 dice: dichoso, feliz el hombre que sabe adorar a su Dios, porque ahí derrama bendición hasta que sobreabunde. Dichoso el pueblo que le sabe cantar a un Dios grande, a un Dios poderoso. Pero quiero que, iglesia, vayamos rápido al libro de los Salmos, capítulo 77. Libro de los Salmos, capítulo 77, hermanos. Salmos 77, versículo 3 y versículo 4. Nos va a hablar en este Salmos un hombre llamado Asaf. Asaf era un hombre encargado de la alabanza. Asaf, cuando David trae el arca de la alianza, David lo pone, ¿verdad?, como el encargado de la alabanza. Él es el que lleva el culto. Asaf escribe el Salmo 73, donde dice que él tuvo envidia a aquellos que no le servían a los malos, que no le servían a Jehová y prosperaban. Escribe el Salmo 73, dice: mira, en un momento casi mis pies resbalan porque he visto cómo prosperan a los que aborrecen a Dios, y yo que te sirvo, Dios. Y dice: hasta que entré a su santuario, entonces entendí cuál es el fin de ellos. Me gusta este salmo, hermano, porque muchas veces pensamos, hermano, los que están al frente dirigiendo, o nuestros líderes, como que nada les pasa, como que siempre están en victoria, como que no tienen frustración en su vida, como que todo les sale bien. A veces los niños nos miran, o los juveniles nos miran: quisiera ser como el hermano Jorge, parece que no le pasa nada, parece que tiene una familia feliz. Pero no es así, hermanos. Salmos capítulo 77, versículos 3 y 4, ¿ya lo tiene? Dice: me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. No me dejabas pegar los ojos, tenía insomnio, tenía problemas en su vida, estaba quebrantado y no hablaba, hermano. Estaba desalentado, estaba sin ánimo. Aquel que le podía dar la gloria a Dios, que él podía cantarle las maravillas, la grandeza de Dios, en este momento estaba desanimado, tenía insomnio. Hermano Javier, búsqueme lo que dice, que viene a mi mente hoy. La semana pasada lo tocó nuestro hermano Gio. Job capítulo 1, versículo 16. Job capítulo 1, versículo 5 dice que Job sacrificaba holocaustos, porque tal vez Job decía: tal vez mis hijos pecaron contra Dios. Y él, ¿verdad?, dice que sacrificaba por si alguno de sus hijos había pecado, y derramaba holocaustos delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice Javier, el hermano Javier? Job 1:16, por favor. Sí, Job 1:16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Gracias, hermano. ¿Por qué le hice leer a nuestro hermano Javier? Porque él es líder de la alabanza, hermano. Y dice que cayó fuego del cielo y mató las ovejas. Y Job usaba las ovejas como un sacrificio para Dios. La oveja representa a Jesucristo. Él es el Cordero Pascual. Juan el Bautista, cuando lo mira, ¿verdad?, y él dice, lo señala y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual.
Y muchas veces, hermano, como Asaf, muchas veces los músicos no exaltan a Dios porque el diablo les roba la alabanza, hermano. El diablo quemó las ovejas de Job, por el cual Job sacrificaba. Para la congregación conocer la grandeza de Dios, para la congregación conocer cuán grande es Dios, como nosotros le cantamos, primeramente el levita tiene que mostrar que Dios es grande. Así como el pastor tiene que mostrar que le servimos a un Dios grande. Nuestro pastor dice, fuente divina, da testimonio y puede decir que Dios es grande. Así los músicos, hermano. Para la congregación conectarse con el Espíritu Santo es responsabilidad de ellos. Por supuesto que también de nosotros. Pero es el levita el que baja la presencia de Dios. Es el levita que baja la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces es el diablo que roba esa alabanza, hermano. Es el diablo que quemó las ovejas. Es el diablo que lo hizo sentir Job frustrado. Dice ahí mismo en el Salmos, ¿verdad? 3 y 4 que lo leímos, ¿verdad? Vamos a sacar la ofrenda, hermanos. Vamos a ofrendar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Dice, ¿verdad?, el Salmo 77, versículo 7 al versículo 9. Miren lo que dice Salmo 77, versículo 7 al 9. ¿Lo tenemos? Ahí vamos a estar en Salmos, hermano. Salmo 77, versículo 7 al 9. Dice: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado, dice, la misericordia. Dice, ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Dice el versículo 9: ¿ha olvidado Dios tener misericordia y ha cerrado su ira a sus piedades? A Asaf, hermano, el diablo le había robado el sueño, hermano. Asaf pensaba que Dios se había olvidado de él. Y dice, ¿verdad?, el versículo 7: ¿me desechará el Señor para siempre? El versículo 8: ¿ha cerrado para siempre su misericordia? Asaf se sentía solo, desahuciado por Dios. El diablo le lo llevó a pensar en esto. Y él se compadecía de sí mismo. Y muchas veces nosotros nos compadecemos de nosotros mismos. Hasta hay un, que es parodia o algo así, que dice que nadie me quiere, nadie me ama. Muchas veces nos autocompadecemos, hermano. En cierta ocasión llega en la vida de Gedeón una palabra de parte del Señor y le dice: ¿sabes qué? Hombre valiente, joven valiente, tú vas a librar a tu pueblo. ¿Saben lo que dice él? ¿Quién soy yo?, dice. ¿Y quién es mi familia? Mi familia es pobre. Yo estoy escondido aquí para que no me quiten mi trigo. Y a pesar de todo esto, de que mi familia es pobre, yo soy el último de mi familia. Yo soy el último. Él empieza, ¿verdad?, a autocompadecerse y le dice: yo soy el último. Y el Señor le dice: Gedeón, el que va a pelear soy yo. Tú solamente eres un vaso que yo te voy a usar. Pero yo soy el varón de guerra, yo soy el que voy a pelear. Muchas veces nosotros nos sentimos así: ¿quién soy yo? El hermano va a predicar. No, ahí el hermano Jorge dice: no, porque yo no sé. Y se me lengua la traba, le dice, ¿verdad?
Dios le dice a Gedeón, yo soy el que va a pelear. Yo soy el que voy a dar la victoria. Jesús, caminando con sus discípulos, les empieza a decir, vamos a subir a Jerusalén. Ahí me van a, los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Me van a encerrar. Voy a ser muerto. Pedro se levanta y lo lleva aparte, dice las Sagradas Escrituras. Y Pedro le dice al Señor, autocompadécete. No tiene por qué ser así. Que de ninguna manera te acontezca esto. Y le dice Pedro, ten compasión de ti mismo. ¿Y saben qué Jesús dijo? Lo paró en seco y le dijo, ¿sabes qué? Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque tú no has puesto tu mirada en los cielos, sino tu mirada está en la tierra. Apártate de mí, Satanás. Delante de mí, Satanás. ¿Lo estaba reprendiendo Pedro? No. De que lo estaba usando Pedro. ¿Se entiende? Porque Pedro le quiso dar a entender eso a Jesús. Que de ninguna manera ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice, no, porque yo para eso he venido. Ahí mismo, Salmo 77, versículo 13 y 14. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Salmo 77, 13 y 14. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio los pueblos tu poder. Acá Asaf entiende, hermano, que tiene un Dios grande. Asaf entiende que tiene un Dios poderoso. Asaf entiende y dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Asaf entiende que él tiene un Dios grande, que tiene un Dios poderoso, que aunque había llegado, ¿verdad?, la frustración en su vida, tenía un Dios grande, tenía un Dios poderoso. Iglesia, vayamos rápido en Romanos, capítulo 9, versículo 3. Romanos, capítulo 9, versículo del 1, ¿verdad? Romanos, perdón, 8:31. 8:31 y 32. Bueno, estamos ahí cerca. Romanos 8:31 y 32. Asaf había entendido que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios tan grande que no hay un Dios tan grande como él. Romanos 31 y 32 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asaf entendió que aunque vino frustración en su vida, él tenía un Dios grande y tenía un Dios poderoso. Y dice, ¿quién como Dios tan grande? Que los pueblos cuentan sus maravillas. Pablo dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si él mismo no escatimó su Hijo y nos lo dio por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente la salida? Porque el que empezó la buena obra, él lo perfeccionará, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar. Dice en su expositor, Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Lamentaciones capítulo 3, ¿verdad?
Dice, acuérdate de mi aflicción, del ajenjo y de la hiel. Dice, lo tendré aún en memoria, porque en mi alma está batida dentro de mí. Y esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Lamentaciones de Jeremías. Les invito a ir a Jeremías. Tenemos tiempo, hermano. Jeremías, capítulo 9, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Este Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremías lloraba porque miraba la condición de su pueblo. Jeremías 9:1 dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore todo el día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías capítulo 14, versículo 17, dice de la siguiente manera, lo mismo. Les dirás, pues estas palabras, derramé mis ojos, lágrimas, noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, la plaga muy dolorosa. Jeremías lloraba por la condición de su pueblo. Y Lamentaciones, que está más adelante, Lamentaciones 2:11. Les quiero llevar porque este es un profeta. Este lloro le quebrantaba su corazón. Y dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor. Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Jeremías dice en Lamentaciones, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. 3 pasajes bíblicos de cómo Jeremías lloraba de día y de noche por la condición de su pueblo. Y es esto lo que nos dice la palabra del Señor en Lucas 19, 41 al 44, que acercándose a la ciudad dice que Jesús miró a la ciudad y miró la condición de Jerusalén. Y nos narra las Sagradas Escrituras en Lucas 19 que Jesús lloró. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus pollitos? No conociste el tiempo de tu visitación. Jeremías lloraba, se conmovía en sus entrañas. Jesús miraba, y Jesús mira la condición de su pueblo. Jesús mira la condición de la iglesia. Jesús mira a su pueblo, mira a su ciudad, y se conmueve en sus entrañas y llora. El comentario bíblico dice, según en el griego, no es un lloro sollozo, es un lloro con clamor, es un lloro con dolor, es un lloro que le conmovía sus entrañas al mirar la condición del pueblo. Porque, hermanos, los hombres de Dios, hermano, sienten el dolor por la condición muchas veces del pueblo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, 1 al 3. Después nos vamos al 10. Romanos capítulo 9,
versículo 1 al 3, vamos a ver que no solamente Jeremías lloraba por la condición del pueblo, no solamente lloraba Jesús al ver la condición de su pueblo. El año 70 el general Tito destruye toda la ciudad. Y Jesús se conmueve y llora, dice: oh hijas de Jerusalén. Este hombre, Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, Romanos 1, 9 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y en mi conciencia me da testimonio, en el Espíritu Santo, dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, no llegar, ¿verdad?, a la salvación. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Pablo estaba diciendo: yo por el amor de mi pueblo, si puedo ser maldito, soy maldito, con tal de que mi pueblo se salve. Éxodo 33, el mismo sentimiento con Moisés: Señor, si tú vas a desaparecer este pueblo, ráeme también de tu libro. Jesús llora, Pablo se conmueve. Versículo 1 del capítulo 10 de Romanos, 10:1 dice: hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo tiene este sentimiento, el sentimiento de Jesús, el sentimiento de Jeremías, los sentimientos de un verdadero hijo de Dios, hermano, que se duele al ver el pecado del pueblo, porque el pecado te aleja de Dios, el pecado te separa de Dios. Por eso, cuando Jeremías, ¿verdad?, llora, Jeremías lleva este mensaje a su pueblo. Jeremías, por llevar este mensaje a su pueblo, lo quisieron matar. Jeremías capítulo 26, Jeremías capítulo 26, versículo, Jeremías 26, en su Jeremías, vamos al 18, Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 18 al 20. Jeremías 18, versículo 18 al 20. Conspiraron en contra de Jeremías. En el encabezado de mi Biblia dice: conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Jeremías 18, 18 dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, o sea, pensemos mal contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni al consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y irámoslo de la lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Jeremías dice: oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. Sé de mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma, y acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Así como Moisés intercedió por el pueblo, así como Jeremías, como Jesús, como Pablo, eran que intercedían. El pueblo no quiso escuchar. Maquinaron contra Jeremías, conspiraron contra Jeremías. Jeremías 26, del 12 al 15. Hermanos, quisieron matar, le amenazaron de muerte a Jeremías. Dice Jeremías 26, 12 al 15. Dice la palabra del Señor. Jeremías 26,
12 al 15. Dice la palabra del Señor. Y habló Jeremías a todos los príncipes de todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra la casa y contra esta ciudad, y todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Dice el versículo 14, en lo cual a mí toca, he aquí que estoy en vuestras manos, hacedme de mí lo que mejor o más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad, sobre los moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas las palabras de vuestros oídos. Jeremías dice: háganme lo que ustedes quieran, pero si me matan, en sus manos van a correr sangre inocente. Lo amenazaron, hermano. Así como los discípulos de Jesús los amenazaron cuando le dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. Y los discípulos dijeron: hagan lo que quieran, enciérranos, hagan lo que quieran, pero nosotros no vamos a callar lo que nosotros hemos oído, lo que hemos visto. No vamos a callar, vamos a predicar. Jeremías dice: háganme lo que quieran, máteme si quieren, pero es lo que me dio Jesús, me dio Dios. Es esta profecía. Jeremías 28, 13 al 17. Jeremías desafió un falso profeta. Hermano Javier, búsqueme o después nos vamos a Ezequiel. Jeremías capítulo 28, versículo 13 al 17. Mire lo que dice. Ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también les he dado las bestias del campo. Entonces dijo al profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Había profetizado, vayamos rápido a Ezequiel capítulo 13, versículo 2 en adelante. Ezequiel capítulo 13, está más adelante de Lamentación. Ezequiel capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra del Señor al versículo 4. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, dice: oí palabra de Jehová. Versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. El versículo 6, miren lo que dice: vinieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: así ha dicho o ha dicho Jehová, nos los envió. Con todo esto esperan que Él confirme sus palabras de ellos. Dan falsas profecías. Son profetas mentirosos. Profetizan de su propio corazón y esperan que Dios cumpla las promesas que ellos dieron. Por eso mucha gente se va de las iglesias. Por eso mucha gente no
ya no creen el evangelio, porque algún día les profetizaron profecías que no vienen de parte de Dios. Hay tantos profetas que hoy le endulzan al oído al pueblo. Hay multitudes de personas que van a las iglesias a escuchar profecías, que Dios te quiere hacer rico, que Dios... Y eso no está mal. La Biblia dice, hijitos míos, yo quiero que prosperen en todo. Pero son falsas profecías que muchas veces no se cumplen, y lo que pasa es que la gente se va de las iglesias y ya no creen en el evangelio. ¿Por qué? Por falsos mentirosos. Y dice el versículo 6, profetizan de su propio corazón, hablan con su lengua mentirosa y esperan que Dios los respalde. Tales profetas, dice, van a saber cuál es el juicio verdadero de Dios. Por eso, ¿verdad? Muchas veces, pues ya no creen en Dios. En Jeremías, estamos ahí, ¿verdad? En Jeremías, en su capítulo 32, fue encerrado, ¿verdad?, por el rey Sedequías, ¿verdad?, en la cárcel. Jeremías 32, versículo 1 en adelante. Dice Jeremías 32, dice de la siguiente manera: palabra de Jehová vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. El rey Sedequías, ¿verdad?, estuvo encerrado en la cárcel, igual que Pedro, ¿verdad?, por predicar la palabra del Señor. Por causa de la palabra del Señor, muchas veces, ¿verdad?, pues son encerrados nuestros hermanos a la cárcel. Dice, ¿verdad?, en Jeremías capítulo 38, Jeremías capítulo 38, versículo 4 en adelante, dice la palabra del Señor. Jeremías 38, 4 al 6 dice: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de la guerra y que han quedado en la ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz del pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Versículo 6, entonces tomaron a ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec. Estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas a la cisterna. No había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Por decir la verdad, Jeremías, por llevar el mensaje de Dios, Jeremías, no solamente le encerraron en la cárcel, no solamente le amenazaron de muerte, no solamente pasó todas esas situaciones, sino que ahora le encierran en una cisterna con lazo, colgado, porque se hundía. ¿Qué es el cieno? Es el lodo. Era el lodo. Si Jeremías no estuviera colgado, se hubiera hundido, se hubiera muerto, ahogado. ¿Todo por qué? Pero Pablo dice esto: si yo me confabulara con la gente, entonces no sería siervo de Dios. ¿Verdad que dice, verdad, nuestro expositor, el 21 al 24, 22 al 24, ahí nos quedamos? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, que nunca decayeron en sus misericordias. Nuevas son cada mañana tu fidelidad. Mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Verdad? En Salmos 42, ¿verdad? Salmos 42 dice:
el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si aún he de alabarle, esperaré en él. Salmo 103, versículo 8 dice que es lento para la ira y grande misericordia. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo nosotros tendremos aflicción, pero confía porque Jesús ha vencido el mundo. Mientras nosotros estemos en esta tierra, vamos a pasar persecuciones, vamos a pasar dificultades, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? La victoria nos la da Dios a través del poder del Espíritu Santo, hermano. Por eso Jesús en el último gran día dice que se levanta y con voz audible, con grito, una voz fuerte, dice la palabra del Señor, se levanta y dice fuerte: el que tenga sed, venga y beba, porque entonces dice que de su interior correrán como ríos de agua viva. El que tenga sed, venga y beba. Mientras en este mundo estemos, hermano, vamos a pasar situaciones diferentes, situaciones difíciles, hermano. Vamos a sentir, hermano, como sintieron nuestros hermanos, como sintieron los profetas. Vamos a sentir dolor, se va a morir un familiar, vamos a tener enfermedades, vamos a tener todo esto, hermano, pero la victoria nos los va a dar el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, hermano. Para terminar, hermano, vayamos rápido en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 y 5, y así terminamos, hermano. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí el que está sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Algún día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y ahí dice las Sagradas Escrituras: no va a haber muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Hermano, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar todas esas dificultades, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo, que Él nos convence, que Él nos guía, que Él nos da la fuerza, que Él nos da la voluntad, hermano. En esta mañana, hermano, si tú te sientes vacío, como decía nuestro pastor la semana pasada, hermano, si tú no sientes la presencia del Espíritu Santo, hermano, en esta mañana puede orar nuestro pastor, hermano, para que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros vamos caminando con nuestras fuerzas y hemos dejado de lado el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo que nos da la victoria sobre toda frustración y sobre todas las trampas del diablo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, pásenle una feliz tarde.